mis apreciados hermanos, a todos los hermanos que se reúnen allí en el nombre del Señor Jesús en la asamblea de Conchalí. Un abrazo y un aprecio a cada uno de vosotros. Bien, quisiera invitarles, apreciados hermanos, a considerar la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, el capítulo 5. Vamos a considerar dos textos allí en la epístola a los Hebreos, capítulo 5. La palabra del Señor allí en el texto 7 y el texto 8 propiamente tal. Hebreos entonces capítulo 5, el texto 7 y el texto 8 dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Que el Señor bendiga su palabra. La escritura inspirada por el divino autor nos revela aspectos sorprendentes de ella, ciertamente. Aquí el texto dice: en el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Está hablando del Señor Jesús. Fíjese que el texto comienza con una referencia a Cristo. En el lenguaje original, en el griego koiné, lo hace, este primer texto que dice y Cristo, allí lo hace uso de un pronombre relativo que se llama os, que significa el cual o el que. De allí que en algunas versiones de las escrituras introducen en el texto el sujeto implícito y dice y Cristo, pero en el original, en el griego koiné, dice en el cual, y el contexto está hablando implícitamente acerca de Cristo. De él se viene hablando como el designado de Dios para ser rey y sacerdote. El sujeto de la proposición es Cristo propiamente tal, el Hijo de Dios, el sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Pero fíjese que estos dos textos nos revelan un aspecto sorprendente, porque como que hay una preparación de Cristo para venir a ser el sumo sacerdote, el sumo pontífice. La relación con su humanidad es evidente, ya que el acontecimiento que aluda forma parte de su experiencia como hombre. Aquí en la Escritura dice en los días de su carne, es decir, viene a ser vivida por medio de su humanidad, el cual le permite tener una experiencia personal. Este sumo sacerdote, Cristo, puede simpatizar con los hombres como nosotros, porque él mismo es hombre. Jesucristo no es otro que el Verbo encarnado, que acampó entre los hombres, revestido de humanidad. Y no sin razón la escritura allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el texto 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y como un susurro al oído, el apóstol Juan prosigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y luego enfatiza, lleno de gracia y de verdad. Como dirían los teólogos, la unión hipostática, es decir, perfectamente hombre, perfectamente Dios. He aquí el que se presenta aquí en Hebreos es Emmanuel, el Dios con nosotros. Que aquel que dice y Cristo, o en el cual en los días de su carne, fue hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. No puedo dejar de no leer la escritura allí en Filipenses capítulo 2 que revela su condición. Ahí dice en el texto exactamente del 6 al 8, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está la palabra que es un paralelo con respecto, ¿no es cierto?, en los días de su carne, cuando se humanó. Él tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observe, apreciado hermano, que el Señor no se humilla. Él, al dejar sus glorias magníficas, Él no se humilla cuando se hace hombre, sino que se humilla cuando toma la forma de un siervo. Es allí donde se humilla el Señor, tomando la forma de un siervo. La Escritura insiste en su humanidad. La Escritura inspirada insiste acerca de este ser que preexistía, que era preexistente, que dejó sus glorias magníficas para venir a ser perfectamente hombre y perfectamente Dios, como dicen los teólogos, una unión hipostática. La Escritura insiste en su humanidad genuina. Por eso está escrito en Hebreos 2:9 que es hecho un poco menor que los ángeles. La expresión inspirada está en clara referencia a su humanidad. Aquel Jesús dice, y es notable el énfasis, el que llevó nuestros pecados fue hombre, fue plenamente hombre. Tal como dice en Mateo 26:26, poseedor de un cuerpo humano, con todas las limitaciones propias de esa condición. O como dice Mateo 26 en el texto 38, poseedor de un alma humana que le permite tener experiencias de angustia. O como dice Juan 11:35, poseedor de un espíritu humano que le entristece en su intimidad y que muchas veces le conduce a llorar. El Mesías Redentor expresaba una oración, leíamos aquí en el texto, expresaba una oración que se hizo envuelta en gran clamor y lágrimas. Mire lo que dice el texto, la segunda parte del texto 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. No debe tratarse de una referencia genérica esta experiencia aquí del Señor Jesús. No debe tratarse de una experiencia habitual en la vida completa de Cristo, en la que hubo ruegos, clamores y lágrimas en su vida. Fíjese que la expresión que aparece aquí en Hebreos, el texto 7, el cual dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, no se trata cuando conmocionado él en su espíritu, lloró como resultado de la tristeza al ver las hermanas de su amigo Lázaro. No es esa ocasión la que aquí la Escritura se refiere. Ni tampoco cuando lloró ante la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa palabra, Jerusalén, Jerusalén? Cómo quise juntaros, como la gallina junta a los polluelos y cubrirlo bajo las alas, conociendo el futuro de Jerusalén, que caería el juicio sobre esa ciudad, y miró la ciudad de Jerusalén y se conmovió en espíritu y lloró el Señor Jesús. Tampoco, fíjese, el texto aquí de Hebreos 5:7 no se refiere ni cuando lloró con Lázaro, su amigo, ni cuando lloró sobre la ciudad Jerusalén. La única ocasión en la historia de la vida de Cristo o de Jesús que coincide plenamente con las palabras del texto, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, es en Getsemaní. No hay otra referencia en la vida de Cristo que se identifique
con el texto de la epístola a los Hebreos, sino la experiencia de la agonía que él tuvo en Getsemaní. Los evangelios describen con profundo patetismo la agonía rodeada de clamor en la oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Fíjese que la palabra Getsemaní en hebraico significa el lugar de la prensa. Allí en ese huerto habían olivos y por supuesto allí se cosechaban las aceitunas que luego, ¿no es cierto?, iban a una prensa y donde eran prensadas para poder sacar el aceite de oliva. Getsemaní significa el lugar de la prensa, y en ese lugar donde fue prensado el Señor Jesús y su oración estuvo rodeada de gran clamor y lágrimas. El texto entonces de Hebreos 5:7 se refiere a esta gran súplica y ruegos con gran clamor y lágrimas a la experiencia del Señor Jesús en Getsemaní. Mateo 26, desde el texto 28 al 44, nos hablan de ese evento tan especial en la vida del Señor Jesús. También Marcos 14, del 36 al 40, como Lucas 22, del 42 al 44. Debido al tiempo no leeremos esas porciones de la Escritura, pero podemos decir que el clamor que él tuvo en Getsemaní refleja la angustia profunda experimentada en la intimidad de su alma, la cual alcanzó la máxima dimensión de tristeza, como dice ahí Marcos 14:34. Alcanzó la máxima dimensión de tristeza. Las lágrimas manifiestan el sufrimiento de la confrontación que él experimentaba en aquella oración que fue ofrecida al Padre, en la actitud de una persona inclinada ante Dios. Y no olvidemos que el que se inclinaba era aquel que tenía la unión hipostática, perfectamente Dios, perfectamente hombre. Lo que lleva implícita una profunda actitud de reverencia y expresa la sumisión de la obediencia incondicional a Dios, su Padre, en la ejecución del plan de salvación. Esa era el ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿no es cierto? Lleva implícita una profunda actitud de reverencia y expresa la sumisión en obediencia incondicional a Dios su Padre para la ejecución del plan de salvación. Fíjese que el autor de la epístola a los Hebreos está hablando de una disciplina preparatoria por parte del Señor Jesús. Y es por eso que nosotros decíamos que estos dos textos vienen a ser como una preparación de Cristo para venir a ser el sumo pontífice, el sumo sacerdocio. El autor insiste y expresa de que está hablando de una disciplina preparatoria que el Mesías habría de recibir para cumplir la tarea que él tendría posteriormente como un sacerdote. El que luego fue entronizado y glorificado en los cielos, ahora habría de atender nuestros ruegos y súplicas de un pueblo anhelante. Y él se dignó colocarse primero en un lugar donde él mismo había de ser el suplicante. Y ese lugar es Getsemaní. Y en condiciones de extremas de angustia y dolor en su alma. El relato de los evangelios sobre Getsemaní concreta la razón de la agonía, del clamor y las lágrimas del Señor Jesús.
Jesús indicó a sus discípulos la profunda tristeza que tenía en su alma. Eso lo hizo ahí en el texto 38 de Mateo 26. Pero la agonía de él comienza con una intensa manifestación de profunda tristeza y de un sentimiento interno, de una angustia vital. Lucas, fíjese, como médico, utiliza el término agonía allí en Lucas 22, el texto 44, lo cual, esta palabra agonía equivale a decir conflicto. Lo que tenía el Señor Jesús allí en Getsemaní era un conflicto interno, no es en el cuerpo, sino en su alma, en lo más profundo de la parte espiritual del Señor Jesús. Mateo lo expresa elocuentemente allí en el texto 38, como si dijese, fíjese, estoy preso en una angustia mortal. No quiere decir esto que aquella angustia le fuese a producir la muerte al Señor Jesús, de ninguna manera, pero expresa enfáticamente la dimensión del conflicto anímico que había él en su ser, que se producía en el núcleo mismo de su humanidad. En el relato de Marcos, el evangelista manifiesta que allí, o sugiere que allí, el Señor Jesús vivió un terror estremecedor. Fíjese que las palabras en griego del texto original con que fue escrita la epístola sugiere la idea de un grado de sumo intenso horror y sufrimiento por parte del Señor. Y expresa un estado intensamente confuso, lleno de inquietud y de perplejidad ante algo desconocido que él tenía que vivir, como una experiencia que satura el alma y que invade una inmensa pena. El Señor era el varón de dolores, experimentado en quebranto, tal cual como fue profetizado allí en Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Se cumple aquí lo anunciado proféticamente acerca de él. Allí en Getsemaní la angustia fue tan intensa que lo llevó a separarse de sus discípulos. Incluso se separó de aquellos tres que habían compartido tantas ocasiones excepcionales en su vida y su ministerio. Se separó de Pedro, de Juan y de Jacob para poder ir a un tiro de piedra de ellos, para poder buscar paz en la oración con su Padre. Pero a los tres los manda a velar. Y aquellos discípulos que habían sido llamados a un lugar más cerca de él que los 8 restantes, los 8 restantes los dejó a la puerta de la entrada del huerto de Getsemaní y caminó con los 3 discípulos que había compartido experiencias excepcionales con ellos. No se olvide que delante de ellos se transfiguró y muchas experiencias tuvieron allí Juan, Jacobo y Pedro con el Señor Jesús. Sin embargo, él los deja allí un lugar y él va como un tiro de piedra más adelante para poder orar en paz a su Padre. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuál era la causa principal de aquella situación de agonía por parte del Señor Jesús en Getsemaní? La angustia de Getsemaní tiene una estrecha relación con el pecado del hombre. La profecía iba a cumplirse en Jesús. ¿Cuál profecía? La del cuarto cántico del siervo, allí en Isaías 53, el texto 10, cuando dice, con todo esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y el apóstol Pedro nos vislumbra el porqué también de esta situación agónica en ese lugar tan especial.
En Primera de Pedro 2:24 el apóstol dice, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Así que la angustia de Getsemaní tiene una estrecha relación con el pecado del hombre. La sustitución personal que él iba de llevar a cabo en la cruz tenía que ver con la asunción de la muerte por todos. El conflicto en el alma del Señor Jesús se produce en una intensidad tal que lo lleva a una angustia. Jesús se enfrentaba a una situación nueva para él, que consistía en ser hecho maldición para que los malditos de Dios, a causa del pecado, fueran hechos bendición de Dios en él. Y es así como la Escritura dice, y el Señor gustó la muerte por todos. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa oración de él en Getsemaní fue un pedido para no permanecer sujeto a la muerte. Cuando él dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, esa oración de él no es para no morir, de ninguna manera. Esa oración estaba dirigida para no permanecer sujeto ante el poder de la muerte. Y esta oración fue contestada. Y lo expresa el texto cuando dice, fue oído por su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. No fue librado de padecer la muerte, fue librado de permanecer bajo el dominio de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Lo que surge para nuestra consideración es la devoción de nuestro Señor, expresada en la sumisión de Él hacia el Padre. El hecho de que la copa no fue quitada lo califica a él mucho más para comprender a los suyos. No buscó un camino de escape. El Señor Jesús no buscó un camino de escape por medios sobrenaturales, los cuales nosotros como seres humanos no tenemos a nuestra disposición ni a nuestro alcance. Él no apeló a recursos milagrosos para mitigar la sed ni su hambre, rehusó convocar a las fuerzas angélicas para librarse de sus enemigos, reconoció en su camino la voluntad de su Padre y lo siguió hasta el fin. Lo siguió hasta el fin. En esto consiste su temor reverente, su humilde sumisión, y por esta razón fue oído. No es que él fue oído porque era el Hijo de Dios, hecho hombre. No fue oído porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad y que además de eso era hombre. Fue oído por su temor reverente. Y aquí hay una gran lección para nosotros, apreciados hermanos. ¿Por qué nuestras muchas oraciones no son contestadas? He aquí el Señor Jesús ofreciendo ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar del poder de la muerte. Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre y él estaba dispuesto a estar sumiso a todo el proceso que tenía que él llevar y ejercer
para poder realizar la salvación de los hombres. Él no estaba solicitando saltarse el procedimiento, por así decirlo, de la soteriología o de la salvación, sino que estaba rogando que no permaneciese bajo el poder de la muerte, y fue oído por su temor reverente. ¿Por qué nuestras oraciones entonces, apreciados hermanos, no son oídas? Cabe la pregunta, ¿hay temor reverente en mi corazón? Cuando me acerco a Dios mi Padre y derramo mi corazón delante de Él, ¿hay un temor reverente en mi ser, sujeto en humilde sumisión? Por esa razón fue oído el Señor. Y el texto 8 nos dice, y aunque era el Hijo de Dios, aunque esa era la condición y la posición por lo que padeció, aprendió obediencia. El divino autor confirma aquí la condición de quien ha estado agonizando y llorando con gran clamor y lágrimas, y la existencia que eternamente tiene es, como leíamos en Filipenses, la forma de Dios como Hijo, que es la segunda persona de la divinidad, y teniendo por ello la naturaleza divina, pero se reitera nuevamente la filiación eterna que tiene Cristo, para poder comprender que el que agonizó allí en Getsemaní es el Hijo de Dios en su naturaleza humana. No tomó ningún poder de su gloria. Esta epístola, fíjese, desde el comienzo toma el título de hijo, aún en la introducción. Fíjense lo que dice los 4 primeros textos del capítulo 1 de Hebreos. Dice propiamente tal aquí. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y lo relaciona con muchos aspectos en el desarrollo del escrito como hijo. Es así como se presenta Cristo en esta epístola. Es también heredero de todo lo creado a causa de que fue hecho en él. Este hijo es superior a todo en el aspecto soteriológico, que es la salvación, por cuanto ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Y en su exaltación comparte el trono y la majestad de Dios. Siendo hijo, es superior a los hombres, profetas y ángeles, porque a diferencia de todos ellos, él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? El Hijo. El Hijo resucitado de entre los muertos, luego de su obra de salvación, ha recibido el nombre superior a todos los nombres. Y es por eso que en Filipenses se expresa, ¿no es cierto?, estas palabras, por cuanto Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses 2, desde el texto 9 al 11. En el texto inspirado por el divino autor, entonces utiliza una fórmula que es un modismo en el lenguaje griego, y es una conjunción, lo cual establece una concesión y que se traduce como, aquí en el texto 8 de Hebreos, y aunque era hijo, dice aquí la escritura, pero en el griego hay una conjunción que en el fondo manifiesta a pesar de qué. Ese es el término, digamos, de traducción adecuada desde el griego aquí al texto español. En el texto 8 dice ya aunque era hijo, pero hay una conjunción allí. Por lo tanto, la expresión más adecuada es a pesar de que era hijo, poniendo de esta manera un profundo énfasis y contraste con lo que sigue. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aquí estamos ante otro gran misterio. Es el hecho insondable de que Cristo aprendió obediencia. Aquí hay una segunda lección. La primera lección, vimos que en su oración de súplicas, ruegos con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte o del poder de la muerte, fue oído por su temor reverente. Ahí hay una gran lección para nosotros. Pero aquí hay una gran segunda lección. Es el hecho insondable de que el Señor aprendió obediencia, aprendió a obedecer. Pero nada puede escapar al conocimiento del Hijo de Dios omnisciente y omnipotente. Pero Él se colocó en una condición de dependencia y de humillación, en que como hombre experimentó el dolor y la angustia. Sus dolores fueron reales. Él formó parte de su preparación para venir a ser un sacerdote, un sumo pontífice misericordioso, como dice Hebreos 2:17. ¿Qué dice Hebreos 2:17? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él formó parte de una preparación para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso. Y que aprendiera obediencia no significa que aprendió a obedecer. ¿Qué significa entonces esta expresión aquí en el texto cuando dice, por lo que padeció aprendió obediencia? No significa que él aprendió a obedecer, porque él era ya obediente. Y si usted estudia en los 4 evangelios sinópticos, la vida de Cristo va a observar una obediencia absoluta a su Padre, y una sujeción a su palabra, y una dirección en su vida con respecto al Espíritu Santo que él llevaba en su vida. No significa que aprendió a obedecer, sino que significa que aprendió el costo de la obediencia. Significa que adquirió por su obediencia aquella compasión necesaria para participar de toda la necesidad del alma humana. La sumisión plena por la cual él fue perfeccionado como nuestro sumo sacerdote ocurrió en el transcurso del tiempo y fue un asunto de una adquisición práctica en su vida.
El crecimiento en experiencia fue una parte esencial de su vida de humanidad. De las cosas que aprendió la obediencia. Pero ¿significa eso que aprendió el costo de lo que significa obedecer? Los sufrimientos que soportó fueron el precio necesario de su obediencia. Más aún, formaron parte de la obediencia en su vida. Fueron los verdaderos motivos por los cuales él dio el cumplimiento y el designio de Dios en el plan de redención que tenía que hacer en esa cruz del Calvario. ¿Has aprendido esta segunda lección que hay aquí en la Escritura? La primera es aquella súplica en su oración con gran clamor y lágrimas. Fue oído porque tenía un temor reverente en su corazón. Y lo vemos aquí en el texto, de que por lo que padeció y por lo que padeció y por lo que sufrió, aprendió el costo de la obediencia en su vida. Estuvo dispuesto a llevar el costo en su vida de lo que significa obedecer. Y aquí está la gran pregunta, apreciados hermanos. ¿Tú has aprendido a obedecer? En otras palabras, ¿has aprendido el costo de lo que significa obedecer en tu vida al Señor? ¿Te acuerdas de esos 3 amigos allá en Daniel en el capítulo 2? En el capítulo 3, perdón, de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor hizo una gran estatua y sacó un edicto en que todos tenían que adorar la estatua de oro. Y aquellos que no adoraban la estatua de oro iban a ser echados a un foso con fuego. ¿Y qué sucedió con estos 3 amigos de Daniel? Estuvieron dispuestos a obedecer y no adorar la estatua. Y se lo dijeron al rey Nabucodonosor. Ellos estuvieron y aprendieron el costo de la obediencia. ¿Y cuál era el costo de la obediencia? Ser echados en ese lago de fuego. Fue tanta la ira de Nabucodonosor, dice allí en el texto de Daniel capítulo 3, que mandó a calentar 7 veces ese horno y echaron allí a los 3 amigos de Daniel. Sabemos cómo terminó la historia, pero lo que yo quisiera rescatar allí, el costo de lo que significa obedecer. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para obedecer. Por lo que padeció, aprendió el costo de la obediencia al Señor Jesús. Lo que no debemos perder de vista, apreciados hermanos, pues la Escritura lo revela, es que la obediencia de Jesucristo se origina en el hecho de que Él reconoció la presencia de la voluntad de Dios en su sufrimiento. Él reconoció la presencia de la voluntad de Dios en las circunstancias que Él estaba padeciendo. Y Él fue sumiso, humilde de corazón, y obedeció con lo que significa el costo de esa obediencia. No hubo nada fortuito en la experiencia del varón de dolores experimentado en quebranto. El nombre de Dios fue glorificado en la aceptación que el Hijo hizo en la copa de sufrimiento que venía de la mano de su Padre. La expresión fue oído
Fíjese que está profetizada allí en el Salmo 22, el texto 24, podríamos leerlo. En el Salmo 22, el texto 24, dice así: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, habla el Padre, habla Dios, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, la Escritura dice, le oyó. Le oyó. La intención del divino autor aquí en la epístola a los hebreos es insistir en que el Señor Jesús ha sido calificado para su servicio como sumo pontífice, como sumo sacerdote, mediante su agonía y sus lágrimas, mediante su sufrimiento y su súplica, a través de los cuales su obediencia a Dios nunca falló. Nunca falló. Y aunque era hijo, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Y aunque era el Hijo de Dios, podemos nosotros entender el texto. Por lo que padeció, aprendió el costo de lo que significa obedecer a Dios. Oh, apreciados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que ella haga eco en nuestros corazones para que nuestras vidas sean para su honra y su gloria, como dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y que también este pequeño estudio podamos aprender lo que el Señor Jesús sufrió en su corazón y cómo hubo una pequeña preparación de Cristo para venir a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, el cual ahora vive en los cielos para interceder por los suyos. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y un gozo y un privilegio estar en medio vuestro. Gracias.